¡Qué victoria del Barça de Hansi Flick! ¡Qué partido jugó el Barça en el campo del Villarreal, superando con una goleada una de las salidas más complicadas de toda la liga tras jugar un partido de mucho cansancio en el campo del Mónaco, con lesionados, con muchas rotaciones, demostrando el por qué hay tantísima confianza entre los futbolistas. Hoy es lunes, hoy toca la lupa, así que vamos allá, empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo análisis. Hoy es lunes y como cada lunes toca poner la lupa en el partido liguero del FC Barcelona. Y la verdad que hoy tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo porque la victoria del Barça por 1-5 en el campo del Villarreal deja muchísimas noticias positivas, pero una de muy negativa. La lesión de Marc-André ter Stegen, sabéis que yo había sido crítico con su rendimiento, pero esto, evidentemente, que espero que no haya nadie que en los comentarios lo diga, que me alegro de su lesión, que mejor por esa lesión, porque eso sería absurdo y de una falta de respeto total. Es una auténtica trastada, vamos a decirlo así, la lesión de Marc-André ter Stegen, porque el Barça pierde no solo a su capitán, sino al mejor portero que tiene en primera plantilla, y eso evidentemente baja el techo competitivo del equipo. Desde aquí desearle una pronta recuperación a Marc-André ter Stegen, que ha sufrido una lesión espantosa en esa rodilla derecha, una auténtica trastada, como digo, y a esperar que se recupere bien porque el Barça lo va a necesitar para el tramo final de temporada. Ya habrá tiempo en el canal esta semana para dedicar un vídeo a la portería, pero hoy permitidme ir con el análisis del partido, porque más allá de la lesión de Marc-André ter Stegen como gran nota negativa, creo que el partido deja muchísimas cosas positivas. El Barça jugó un partido muy bueno teniendo en cuenta las circunstancias. ¿Cuáles eran? Primero, el cansancio acumulado después de la victoria, después de la derrota ante el Mónaco, un partido que el Barça perdió 2-1, que jugó con 10 muchísimos jugadores. Os dejé el análisis por aquí, en el que el Barça sufrió mucho y honestamente jugadores como Marc Casado, Alejandro Valde o Pau Cubarsí rotaron después de esa paliza que se pegaron a nivel físico, y por lo tanto el Barça ya salía con bastantes bajas en ese 11 con todos los lesionados. Le añades esas 3 rotaciones, salía una defensa prácticamente inédita, con Gerard Martín en el lateral izquierdo, con Sergi Domínguez en el central diestro, y todo ello coronado con la presencia de Eric García, un central de mediocentro, ante uno de los equipos que mejor ataca de toda la liga. El Barça a nivel defensivo, y eso es lo que veremos primero, no estuvo nada bien, sufrió bastante. No podemos decir que a nivel individual el equipo no estuviese bien, que hubiese jugadores que estuviesen muy flojos, sino que fue más un problema colectivo, de cansancio, de malos timings, de mala capacidad para saltar de forma correcta a la presión. Todo eso originó muchísimas dudas a la línea defensiva y terminamos viendo a un Barça que fue el partido en el que concedió más disparos, el partido en el que concedió más ocasiones claras, y, por qué no decirlo, el Barça tuvo suerte de solo encajar un gol. Lo lógico es que el Villarreal se hubiese marchado con 2 o 3 goles en ese partido. Pero la buena noticia, que también analizaremos largo aquí en el vídeo, es cómo jugó el Barça con balón, los momentos, las grandes secuencias que tuvo, la personalidad y la capacidad de resiliencia para saber reconocerse en inferioridad en algunos momentos, para saber tener paciencia y a partir de ahí empezar a jugar a través de Pedri, que para mí, volveré a repetirlo las veces que haga falta, el mérito que esté teniendo el inicio de temporada de Pedri, prácticamente como el único centrocampista de la primera plantilla que está disponible, es absolutamente impresionante. Luego lo veremos. Lo de Lamine Yamal, yo no tengo palabras ya para lo de Lamine, lo analizaremos. Gran partido de Koundé también, y Rafinha y Lewandowski sumando ahí con minutazos de Marc Casado. Eso para mí es lo más positivo, que en un partido regular del Barça, que lo lógico es que el rival te ponga en muchos apuros y que pues quizás no puedas ganar ese encuentro, el Barça no solo lo gana, sino que lo termina goleando con olés del público, con un 1-5 que demuestra la confianza brutal que hay entre la plantilla y que el técnico tiene en sus jugadores. Porque un entrenador que no confía en la plantilla, ayer no rota. Ayer se la juega con los mismos de siempre para intentar sumar 3 puntos en una salida muy complicada. Y Hansi Flick lo tiene claro, rotó, puso jugadores poco habituales, dio descanso, entraron Héctor Ford, entró Pau Víctor con una asistencia, Marc Casado volvió a tener minutitos y el Barça terminó goleando. Ahora llegan 3 partidos ligueros bastante sencillos: Getafe, Osasuna y Alavés, en los que el Barça tiene que intentar meter a más jugadores en dinámica y sumar un 9-9 que sería absolutamente impresionante. Así que sin más dilación, empezamos con la lupa. Vamos allá. Como siempre, el mapa de pases del partido. Ahí tenemos, fijaros en el primer tiempo, lo que nos ofrece este radar de StatsBomb. Lo primero que nos llama la atención es la posición media de Eric García. Ante el 4-4-2 del Villarreal, Eric fue prácticamente un central más.
pero fijaros la redondita, qué pequeñita, porque eso significa que tuvo poco impacto. El centrocampista, el mediocentro de facto del equipo es Pedri. Mirad la redonda de Pedri, qué grande es, y fijaros cómo conecta con Gerard Martín, cómo conecta con Íñigo Martínez, cómo conecta con Sergi Domínguez, con Koundé, con Pablo Torre, con Lamine Yamal, con todos los jugadores. Es decir, el partido de Pedri, el impacto de Pedri en este FC Barcelona no es solo el del jugador más creativo en el centro del campo, sino el del todo centrocampista. Por eso os digo que hay que ponderar a su justa medida el impacto que está teniendo el futbolista canario. La posición, como siempre, abierta de Lamine Yamal. Mirad qué centradito está Jules Koundé. Luego veremos el porqué de esta posición. Rafinha, como siempre, posiciones interiores. Y un Lewandowski que volvió a estar muy y muy bien. Luego entraremos con Pablo Torre, que fue titular. Y para mí tuvo un partido que, bueno, el partido de Pablo Torre para mí no fue excepcional, pero claro, al final, gol y asistencia. ¿Qué podemos decir del partido del jugador cántabro? Que ya digo, en el juego me dejó alguna duda en algún momento, algunas pérdidas, a veces sobreacelerado, pero al final es un jugador que, como comenté ayer en Twitter, tiene tanta calidad en el último tercio que eso te puede compensar los problemas que tiene. Ya en el segundo tiempo, con los cambios, pues vimos a un Barça perder un poco de altura, pero sobre todo un Barça más vertical. Fijaros la posición media de Rafinha, prácticamente como un media punta, Lamine Yamal muy arriba en esa banda derecha, con Pedri también, Pablo Torre. Y mirad la posición media de Robert Lewandowski, está prácticamente de centrocampista. Luego veremos, porque siempre os lo he dicho muchas veces, no podemos caer en los tópicos de no, es que Lewandowski con Hansi Flick no sale del área. El propio Lewandowski lo comentó, hay más pases hacia dentro del área, hay más situaciones de peligro, pero él tiene la libertad para bajar. Y de hecho ayer Lewandowski, luego os enseñaré su mapa de pases para que veáis dónde intervino el futbolista polaco. El jugador más adelantado del segundo tiempo fue Pablo Torre, muy adelantado Pedri, también Pau Víctor en esa banda cuando entró, Rafinha, Lamine, y Lewandowski estuvo por detrás de Marc Casado en sus intervenciones, prácticamente como un medio centro, y eso creo que es muy importante para lo que comentaremos luego. Como os decía en el inicio del vídeo, fue un partido malo del Barça a nivel defensivo, sin balón, se notó muchísimo el cansancio acumulado. De hecho, el Barça fue el partido de toda la temporada en el que menos presiones ganó, en el que menos presionó también, con 125 presiones, comparadas con las más de 200 que realizó ante el Mónaco, pues la cifra es bastante pequeña, y además concedió casi 2 goles esperados al Villarreal, también la cifra más alta de toda la temporada. Dicho esto, creo que son problemas lógicos teniendo en cuenta todo el contexto, por lo tanto tampoco hay que ser excesivamente críticos, sino ponderar la crítica dentro del marco en el que nos encontramos. Pero vamos a ver qué es lo que no funcionó del Barça, primero, antes de ver lo bueno, lo todo muy bueno que hizo el equipo de Flick. Empezamos con lo que hay que corregir, con lo que no me gustó tanto del partido ante el Villarreal, así que vamos ya con las imágenes del encuentro para empezar a analizar. Vamos allá. El primer punto es que el Barça no presionó tan bien y muchas veces vimos, sobre todo en Pedri, en Rafinha, jugadores que estaban más cansados. El Villarreal es un equipo que tiene mucha capacidad para salir, sobre todo por los laterales, para luego encontrar a jugadores dentro. Y aquí, por ejemplo, en esta situación, el Villarreal gira el juego perfectamente y encuentra al lateral, a Kiko Femenía, en un 2 contra 1 claro con Jeremy Pino contra Gerard Martín. Fijaros la posición, muy centradito aquí Eric García en el centro del campo, Pablo Torre, Pedri regresando también de la presión, por lo tanto muchos espacios que el Villarreal fue aprovechando a lo largo de los 90 minutos. Con un Barça replegando, con un Barça hundido en su área propia y el Villarreal con 2 jugadores aquí en la frontal, con Pedri regresando y ese disparo totalmente liberado que tenían a Parejo y a Alex Baena, 2 jugadores con muy buen golpeo en la frontal. El disparo se va fuera, pero era una ocasión clara y el Barça aquí no pudo presionar bien. Si no puedes robar muchas veces en ese primer duelo, ya tienes que correr y obligar a esfuerzos muy largos a todos tus centrocampistas. En esta ocasión, de hecho, el Barça está defendiendo con toda la línea defensiva en el área propia. Además de aquí tenemos tanto Pablo Torre como Eric García, 2 de los centrocampistas también defendiendo el punto de penalti. Pero, claro, falta ahí jugadores que lleguen. El Barça tiene a 4 futbolistas todavía llegando y, por lo tanto, el equipo de Hansi Flick en algunas situaciones, en algunos momentos de partido, sufrió demasiado este tipo de situaciones. Ahí hay un balón largo de Pedri, jugador que ayer estuvo también fantástico, como os he comentado. Balón largo de Pedri, pero mirad lo que va a suceder. Tanto Koundé como Lamine Yamal estaban atacando ese balón largo. Fijaros la posición de Koundé. El pase de Pedri no termina llegando, lo corta un jugador del Villarreal, pero al Koundé haber subido al mismo momento que Lamine en el momento del envío, eso supone que la defensa del Barça quede muy desajustada. Fijaros la última línea, cómo va a quedar. Sergi Domínguez, el central diestro, prácticamente de lateral, presionando a Alex Baena. Y en esa posición central están solo Eric García. Y fijaros dónde está Íñigo Martínez. Este jugador es Pedri. Por lo tanto, tanto mediocentro como interior ya
haciendo esa compensación en última línea, algo que no es habitual, algo que normalmente conlleva al error, porque quedas totalmente descompensado. En el momento en el que tú obligas a tu central a ir tan lejos, tienes que tener muy interiorizado los comportamientos de tu línea defensiva, pero es que Eric todavía no ha jugado demasiado de mediocentro y el Barça aquí sufrió con la gran capacidad, sobre todo de Alex Baena, para poder filtrar. De hecho, esta es la jugada del 1-2, así nace una pérdida del Barça, demasiada sobreaceleración y una mala lectura de lo que tiene que ser la línea defensiva. En el momento del pase, fijaros lo mal perfilada que está la línea defensiva. Sergi Domínguez está empezando a correr. Aquí para mí también Pedri no está bien, porque fijaros, Eric García está perfilado mirando al jugador de balón, pero no está controlando lo que sucede a su espalda. Aquí lo vemos, Eric no está viendo lo que hay a su espalda, y aquí Pedri, que es el que lo está viendo de cara, tiene que ajustar sabiendo que Íñigo Martínez tiene todavía a Jeremy Pino en ese perfil diestro. Por lo tanto, aquí el desmarque es muy bueno de Nicolás Pepe, el balón de Baena, perfecto, pero es que es una jugada muy sencilla para un talento como él, y aquí el Barça termina encajando el 1-2, repito, por una situación de desajuste, de descompensación en línea defensiva que se fue viendo a lo largo de los 90 minutos. Y finalmente, pues bueno, el pase a la muerte de Pepe para la llegada de Ayoce en el 1-2 del Villarreal, minuto 37. Una pena porque el Barça estaba, hasta ese momento había controlado bastante bien, de hecho la mayoría de ocasiones del Villarreal estaban siendo fuera de juego, pero finalmente, bueno, en esta acción el Barça no pudo controlar la última línea y terminó encajando este 1-2. A nivel defensivo muchas veces vimos demasiada responsabilidad en los dos centrocampistas, en este caso fijaros Eric y Pedri, que están defendiendo esa zona central, pero ¿cuál es el problema del Barça? Lo tenemos en pantalla, el problema es que Rafinha, Lewandowski y Pablo Torre prácticamente se están perfilados en esa línea de 3, pero aquí si no eres agresivo es mucho mejor que Rafinha, que fijaros dónde está Rafinha, en una posición muy alta, que Rafinha descienda y ocupe esta posición. Que aquí Rafinha haga una línea de 4 ya directamente en un bloque medio para tratar de disuadir lo que el Villarreal va a buscar, que es precisamente, viendo que el Barça tiene muchos jugadores en primera línea, llevar el balón fuera para obligar que un 2 contra 1 con Kiko Femení y Jeremy Pino, para que Pedri en este caso tenga que hacer un recorrido muy largo hacia afuera, cansar así a los jugadores interiores del FC Barcelona. Fijaros ya cómo existe ese 2 contra 1 en el costado, Rafinha salta sobre el lateral, una vez la pelota llega fuera, ahí la tiene ya Kiko Femení, mirad el gesto que hace Íñigo Martínez. Íñigo Martínez con el brazo está señalando a Pedri, está señalando a su par, a Nicolás Pepe, diciendo, encárgate tú, él se va a encargar de defender la profundidad. No encuentro mal esta situación a Íñigo Martínez, pero es verdad que abusó demasiado de ella, es decir, Íñigo apenas saltó de forma agresiva sobre su par en esas zonas intermedias, forzando así a los centrocampistas a un trabajo superior, y en este caso Íñigo Martínez no tiene por qué hacerlo cuando no tiene amenaza real a su espalda, no hay ningún jugador entre centrales que le pueda amenazar la espalda, por lo tanto yo siempre prefiero que en estas situaciones el jugador que salte sea el central. La pelota termina llegando fuera y fijaros la superioridad que tiene aquí el Barça, porque Rafinha no aparece en pantalla, Rafinha se ha quedado pinchado arriba y ya está rompiendo en esa zona interior Nicolás Pepe. Fijaros el desmarque de Nicolás Pepe entre central y lateral, entre Gerard Martín e Íñigo Martínez, y ahí Pedri, claro, ha tenido que saltar y ha tenido ahora que hacer un movimiento muy largo para llegar ahí. El Villarreal atacó muy bien esos espacios porque el Barça, como se podéis apreciar ahora mismo en pantalla, tenía demasiados pocos jugadores en lo ancho del campo. Ni Lamine Yamal ni Rafinha, yo creo que por el desgaste físico, no estuvieron demasiado finos en esas situaciones. Y ojo, yo creo que también motivados porque sabían que el Villarreal es un equipo que en transición defensiva es muy flojo, porque Parejo, Comesaña, sobre todo Parejo, es un jugador muy lento, además con amarilla desde el minuto 2-3 de partido, y quizás ahí trataron de aprovechar las transiciones a favor, algo que, viendo cómo fue el partido, podemos decir que tuvo bastante sentido. Os estaba comentando precisamente lo de Íñigo, porque creo que podemos decir sin miedo a equivocarnos que el inicio de temporada de Íñigo Martínez está siendo espectacular, con todas las letras. Una defensa en la que él está teniendo que ser líder, ha jugado los 7 partidos que se han disputado de forma oficial este inicio de curso a muy buen nivel, pero es verdad que hay 2 jugadas que lo vimos el otro día ante el Mónaco que le están costando algunos errores o algunos desajustes en la línea defensiva. La primera es que muchas veces él no está bien perfilado para poder correr hacia atrás, es un futbolista que prefiere defender el área, y ahí delante el Villarreal, como os acabo de enseñar y ahora os voy a poner una jugada mucho más interesante para analizar, no terminó de ser lo suficientemente agresivo, no sé si por cansancio, pero yo creo que es más por la naturaleza defensiva que tiene Íñigo Martínez, la forma que siente él de cómo tiene que defender. Se siente muy cómodo en área propia, de hecho fue el jugador que más despejes realizó, como viene siendo habitual. Íñigo domina perfectamente los timings en el área, pero a veces eso, sobre todo si el Barça no está bien situado en campo propio, termina dejando situaciones ciertamente peligrosas. Vamos a ver un ejemplo y pasamos ya
a lo que hizo bien el Barça. Vamos allá. Que tenemos una situación muy paradigmática. Fijaros la posición de Nicolás Pepe. Íñigo Martínez aquí tiene que estar muy encima de este futbolista del Villarreal. ¿Por qué? Básicamente porque él es el encargado de gestionar los descensos del punta. El Villarreal juega con dos delanteros, con Ayoce y con Pepe. Por lo tanto, ahí tiene que ser responsabilidad de ese central, ser agresivo, saltar para que no haya una recepción clara. Ahí Pedri está pendiente de ese pase, él no puede estar pendiente también de Nicolás Pepe. Por lo tanto, aquí yo creo que se demanda una agresividad que Íñigo no mostró en ese partido. Fijaros el balón, es muy bueno, filtrado, muy sencillo de Comesaña, y aquí sucede una cosa. El Villarreal empieza a moverse y esto lo hace muy bien. Mirad dónde está ya Jeremy Pino, se va hacia adentro y esto libera toda la banda para Kiko Femenía. Pero claro, mirad lo solo que está Pepe. Nadie le está saltando y aquí repito, esto es error de Íñigo Martínez. Aquí un central tiene que saltar, tiene que ser agresivo para que la defensa no se hunda y por lo tanto que no te gire en el juego. Aquí el Barça tiene que hacer un sobreesfuerzo por culpa de Íñigo Martínez. La pelota termina yendo a banda, el Villarreal lo hace muy fácil, porque el Barça ha defendido realmente mal, Gerard Martín ha quedado pinchado en zonas interiores, y fijaros la ventaja y el balón de Nicolás Pepe hacia la banda para la subida de Kiko Femenía. Lo bueno que tiene Íñigo es que él mismo corta la acción defensiva, fijaros cómo va al suelo, cómo corta ese centro y despeja la pelota, repito. Íñigo Martínez dentro del área es un central espectacular, pero ayer se vio que sin la presencia de Pau Cubarsí, el Barça es mucho, mucho peor equipo defensivamente. También para poner en valor lo que está haciendo un chaval de 17 años con su capacidad de anticipación, con su lectura defensiva, con su timing, etc. Cubarsí hace mucho mejor al Barça, no solo con balón, sino también, evidentemente, a nivel defensivo. Muy buen partido de Gerard Martín, me gustó bastante el partido del canterano del Barça, fue el futbolista del equipo azulgrana con más entradas e intercepciones, un total de 7, estuvo muy bien, no fue superado ninguna vez en el 1 para 1 a nivel defensivo y luego con pelota le vi buenas secuencias, superando esas dudas que mostró en su debut como titular en el partido ante el Rayo Vallecano. También es verdad que en el campo del Rayo, más estrecho, con un equipo mucho más presionante, es más difícil hacerlo mejor ante el Villarreal, un equipo que creo que a nivel defensivo concede muchas más cosas, más espacios. Vimos a un Gerard Martín mucho más cómodo. Así que ahora toca ir a lo que hizo bien el Barça con pelota. Repito, creo que el Barça jugó un muy buen partido con balón. Y para poder analizarlo vamos a centrarnos en la figura de Pedri, porque, repito, Pedri estuvo más cansado, de hecho en el minuto 58 fue el primer cambio, lógico, yo pensaba que ayer incluso podría ser suplente el bueno de Pedri González, veremos si rota o no esta semana ante el Getafe para poder jugar el fin de ante Osasuna, vamos a ver si hay o no rotaciones, pero el partido de Pedri, como todo centrocampista, volvió a ser muy, muy bueno. Así que ahora toca ir con todo lo que hizo bien el Barça de Hansi Flick. Vamos allá. Para empezar, el mapa de pases de Pedri en el partido, 90% de acierto, muy pocos fallos, de hecho tenemos este fallo de color amarillo aquí que propició esa ocasión del Villarreal, la gran parada de Ter Stegen justo antes de su desgraciada lesión, luego dos cambios de orientación que cortaron la defensa rival, y el resto de pases agresivos hacia área contraria, bueno, algún par de errores aquí, pero fijaros la cantidad de envíos y sobre todo la variedad, ¿no? Pases en corto en banda izquierda, balones largos desde zonas centrales, cambios de orientación buscando a Lamine Yamal o a Jules Koundé, buena circulación en carril central, por lo tanto, este mapa no es el de un interior, no es el de un mediapunta, es el de un centrocampista que está gestionando todo el juego prácticamente él solo. Algo que me gustó bastante fue el ajuste de Hansi Flick. Me está demostrando ser un técnico con mucha capacidad de incidir en el plan de partido, de ir ajustando distintas situaciones para favorecer a los suyos dependiendo del rival. El Villarreal, como se estaba comentando, es un equipo que suele presionar en un 4-4-2, por lo que si, como vemos en este caso, el extremo de banda derecha salta sobre el lateral, fijaros aquí a Jeremy Pino saltando sobre el lateral, el espacio se origina a la espalda de este salto. ¿Y cómo lo aprovechó el Barça? Situando a Pedri, el interior izquierdo en salida de balón, precisamente en ese perfil. Aquí lo tenemos, la posición de Pedri muy abierta, prácticamente como un lateral, obligaba al Villarreal a tener que hacer movimientos muy largos, a Comesaña, en este caso el mediocentro, a tener que acudir hacia el costado. Esto está dificultando la presión del contrario y estás modificando, por lo tanto, tu ruta normalmente de acción. Vemos a Pedri recibir mucho más centrado, pero si el rival presiona en un 4-4-2 y concede esos espacios laterales, Flick demuestra su flexibilidad para decirle a Pedri dónde tener que abrirse para poder ser receptor. Gerard Martín muy bajo para atraer a uno de los futbolistas y Pedri completamente abierto para forzar ese envío hacia afuera. La posición de Lewandowski en zona central, ahí la tenemos.
Fijaros, el bueno de Robert Lewandowski en esa zona está fijando también la posición de los dos mediocentros, que tienen miedo de un posible pase filtrado que lo encuentre, y esto está facilitando, como se estaba comentando, la posición abierta de Pedri. Mirad dónde va a recibir Pedri, completamente solo, porque no va a llegar Jeremy Pino, y el lateral, Kiko Femenía, tiene miedo de saltar para que no le encuentre en la espalda. Aquí se suceden dos movimientos muy bien trabajados por parte de Hansi Flick. El primero, como os estoy diciendo, es la recepción abierta de Pedri, pero fijaros dentro de este cuadrado que acabo de marcar, cómo Rafinha está bajando a recibir. Un Rafinha que aprovecha que uno de los mediocentros, en este caso Comesaña, está saltando sobre el interior para poder aparecer en zonas interiores. Una de las grandes claves del Barça es la tremenda flexibilidad, sobre todo en Rafinha. Luego lo vamos a ver, pero fijaros en esta situación porque fue una de las ventajas más importantes que tuvo el Barça para superar la presión del Villarreal. El toque maravilloso de Pedri de primeras habilita a Rafinha, que mirad el espacio que tiene. ¿Qué consigues con esto? Dejar a Rafinha de cara con el Villarreal, superado en el centro del campo, y Pablo Torre ya bien perfilado entre líneas. Fijaros a Pablo Torre el espacio que tiene para poder recibir, y también aquí abajo de la pantalla Lamine Yamal completamente solo para encarar a Sergi Cardona. Os pido por favor que para el próximo partido hagáis unos deberes. Fijaros siempre en la posición y el movimiento de Pedri. Es un jugador que nunca está quieto. Él tiene una forma de correr que es un trote, podemos decir un trote cochinero, pero es que precisamente ese trote es la gran ventaja que tiene el jugador canario, porque está constantemente orbitando alrededor de la pelota, moviéndose sin hacer demasiado ruido, pero siempre facilitando espacios, abriendo, fijando a un jugador para que otro reciba, o siendo el receptor para que se abra un espacio. Por lo tanto, mirad por favor lo que hace Pedri siempre con y sobre todo sin balón. Es una de las grandes claves de este buen inicio del Barça de Flick. Vamos a ver otra situación para superar la presión del Villarreal, en la que el Barça usó el posicionamiento de Pedri como primera clave. Vamos allá. De nuevo volvemos a ver un movimiento parecido de Pedri. Aquí lo tenemos situado como interior. Fijaros cómo él está dando pasos hacia atrás, corriendo de espaldas. ¿Para qué? Para fijar la posición del extremo rival de Jeremy Pino. En este caso Jeremy Pino está viendo que Pedri está abriéndose, por lo tanto, lógica tendencia de Pino es acercarse, abriendo el intervalo entre él y el mediocentro. Esto termina dándole muchos espacios a Gerard Martín, que estuvo bastante cómodo recibiendo por fuera, porque mirad dónde está Rafinha. Rafinha y Lewandowski ya están preparados para atacar la profundidad. Una de las grandes claves precisamente también es esta, la gran capacidad de Rafinha para ir interpretando el juego en función de dónde están sus compañeros. Él sabe que si Pedri, Cubarsí, Lamine Yamal, Dani Olmo, Íñigo Martínez o Jules Koundé tienen la pelota, él tiene que desmarcarse, él tiene que ser ese jugador que una vez los nombres que he citado reciben de cara, él que por lo menos tenga la opción de ser receptor al espacio. Fijaros en esta acción como el propio Pedri ha generado el espacio para poder ser receptor, y mirad lo que está sucediendo en última línea con un Rafinha que eso lo hace tan bien, que es atacar entre los dos centrales. Eric Bailly está de espaldas y por lo tanto, bueno, está señalando el desmarque de Rafinha. Y ahí Logan Costa también va a intentar llegar, pero el espacio ya se ha generado, y luego la capacidad de Pedri a nivel pasador para activar ese desmarque. Aquí Rafinha llega muy forzado de cabeza, pero imaginaros que hubiese podido dejarla de cara para la llegada de Pablo Torre totalmente solo. Es una jugada bastante de este Barça de Flick, a la que puede acelerar las jugadas, y sobre todo si tienes a futbolistas de la calidad de Pedri y de la determinación y lectura de Rafinha, es muchísimo, muchísimo más fácil poder hacerlo. De hecho, este es el mapa de pases que recibió Rafinha durante el partido. Mirad la diferencia, mirad dónde recibe Rafinha. Es decir, es un jugador que recibe tanto en banda derecha todos estos pases, como en zonas centrales, prácticamente de interior. Esos pases son de Íñigo Martínez. Fijaros los pases cruzados de Íñigo Martínez rompiendo líneas de presión. Fijaros dónde viene a recibir, al espacio, la cantidad de balones verticales, tanto de Koundé, de Pedri, de Marc Casado, para poder ser vertical. Es un jugador que aparece en todos los sitios. No está siendo ni un extremo, ni un interior, ni un segundo punta, sino todo a la vez. Y hay un dato que me parece interesante, que ya os lo he comentado alguna vez, pero de nuevo, el segundo jugador que más pases le dio fue Lamine Yamal con 6. Hablamos del extremo del lado opuesto, que siempre o prácticamente siempre es el primero o el segundo jugador que más veces conecta con él. Aquí precisamente vamos a ver una de las capacidades que tiene el Barça para poder romper la presión. Mirad dónde está Rafinha. Mirad dónde está Rafinha en esta salida. Él está apareciendo como una especie de interior
en una zona en la que es muy difícil que alguien le pueda detectar. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque Alex Baena no lo vemos en pantalla, pero ha saltado a presionar, y porque Lamine Yamal, el extremo de ese costado, está fijando a Sergi Cardona, por lo que es muy difícil ahí que un central o un lateral te pueda saltar a defender. Y luego el pase de Íñigo Martínez es una delicia. Mirad dónde está Íñigo Martínez, y desde ahí va a dar un pase cruzado para Rafinha. Pero, repito, es muy importante que tenga esa libertad del bueno de Rafinha para interpretar dónde aparecer, que no esté siempre fijo, sino que sea un jugador que se mueva por distintas zonas. El pase es fantástico, pero aquí Rafinha de pecho, de primeras, con el pecho, va a dar un pase para Pablo Torre. O sea, Rafinha de pecho, para que os hagáis una idea del nivel de confianza que tiene el brasileño, va a dejar de primeras para que Pablo Torre reciba en el centro del campo. Solo con esta jugada, con esta dejada de Rafinha para Pablo Torre, ha supuesto que Lamine Yamal esté encarando en 1 contra 1 a su lateral, y mirad dónde está Rafinha. La posición de Rafinha dentro del área, difícil de defender. ¿Por qué? Bueno, pues porque Parejo está lejos, Logan Costa, el central, no puede salir porque tiene que cuidar el área para una posible entrada de segunda línea, y aquí el Barça va a generar una situación de superioridad con Lamine y con Rafinha, los dos extremos en el mismo perfil. Rafinha va a ganar línea de fondo y con pierna derecha va a meter un centro que no termina llegando nadie, pero esto sirve de ejemplo para ver cómo el Barça, con un pase cruzado de Íñigo Martínez y una dejada de Rafinha en posiciones de interior, ha logrado generar una situación de mucho peligro. El 1-0, el 0-1 de hecho, nace de una jugada en la que Rafinha recibe como un extremo izquierdo, ahí lo tenemos fijando en banda, pero mirad lo que logra el Barça. Los dos centrales, tanto Bailey como Logan Costa, están muy lejos del área. Lewandowski, como siempre, en esa posición en banda izquierda, su zona favorita para arrastrar a su marca, y a partir de aquí el Barça va a generar una situación muy ventajosa para poder atacar el área una vez la ha vaciado. Es decir, el concepto de vaciar el área, de arrastrar, para luego atacar en ese desorden ordenado, es uno de los mejores conceptos que ha implementado Hansi Flick. Aquí tenemos a Pedri, el pase de Pedri fantástico, atrayendo a Dani Parejo para filtrar perfectamente sobre Pablo Torre, y fijaros dónde está Eric Bailly. Bueno, pues no aparece en el área, está aquí. Aquí tenemos a Eric Bailly, que ha quedado totalmente fuera de la acción, y a Robert Lewandowski ataca una vez el área ha sido vaciada. Ese concepto es muy importante porque vemos que Lewandowski no está en el área, sino que va a llegar. Y la diferencia entre estar o llegar reside precisamente en la capacidad que uno tiene para poder atacar ese punto de penalti una vez ha sido desordenado. Evidentemente el pase de Pablo Torres fantástico entre las piernas de Logan Costa, el otro central, Logan Costa, tiene que salir, y eso termina dibujando la situación en la que Lewandowski ataca el punto de penalti sin ningún central del Villarreal. Logan Costa ha salido a tapar y Eric Bailly está regresando persiguiendo a Rafinha. Por lo tanto, has logrado generar una situación en la que tu equipo rival no tiene a ningún central en el área. Eso termina siendo, evidentemente, el 0-1. El ataque del Barça, repito, me gusta mucho por esa flexibilidad que tiene. Fijaros la posición interior de Jules Koundé. Jules Koundé hizo un partido muy bueno, como es habitual en él, la excelencia del francés viene siendo ya cosa habitual. Ya sabéis de mi predilección por el bueno de Koundé, primero para poder generarle muchas situaciones de 1 para 1 a Lamine Yamal, pero después también forzando a que el Villarreal tuviese una urgencia a la hora de presionar en zonas interiores. Aquí Koundé, fijaros dónde está perfilado, y vamos a ver el detalle de Pedri. Mirad a Pedri, cómo, no sé si lo podéis apreciar, está mirando con la cabeza dónde va a ir el pase. Eso es sintomático y eso define a la perfección la frase de anticiparse al juego, de una mente preclara como es la del jugador canario. Antes de que Koundé reciba, o sea, Koundé todavía no ha recibido y él ya está mirando con la cabeza el espacio que sabe que se va a generar para dar el pase. Fijaros cómo Pedri ya está viendo que Parejo va a saltar y por lo tanto el espacio va a estar aquí, que este jugador, Pablo Torre, va a estar completamente solo antes de que se dé incluso el primer toque. El pase de Koundé de primeras es muy bueno y fijaros cómo Pedri, sin apenas tocar la pelota ya de primeras, va a generar ese tercer hombre para el futbolista liberado, que es Pablo Torre, que si algo tiene es capacidad de perfilarse entre líneas. Y aquí Pablo Torre va a encarar última línea. ¿Y con eso qué has generado? Bueno, que Pablo Torre reciba y primero se gire y no tenga nadie delante, y segundo, que en banda derecha, y no se ve en pantalla, tenga a Lamine Yamal perfectamente perfilado para hacerle el 1 para 1 contra el lateral. La jugada del 1-3 es fantástica. Recuperad la jugada, por favor, del 1-3, del tercer gol del Barça, porque vais a ver la circulación, la capacidad que tiene el equipo para ir modificando la estructura rival y cómo finalmente nace ese gol. Pero os voy a pedir de nuevo que os fijéis en Pedri. ¿Cómo nace el tercer gol? Bueno, el tercer gol nace de un Barça que se junta en el sector diestro. Lamine Yamal, Pedri, Pablo Torre, Jules Koundé. La posición, como siempre, de Koundé
es muy importante porque él ya ha roto hacia adelante, él ya ha hecho ese desmarque, ya está fijando al central, fijaros a Logan Costa en la posición en la que está. Y el Barça, algo que hizo ayer y que me gustó bastante, es situar en el mismo sector a Pedri y a Lamine Yamal. Tener a tus mejores jugadores en el mismo sector. La capacidad que eso genera ante el rival de dudas y de probablemente desorden, porque estás situando dos futbolistas técnicamente súper dotados en el mismo perfil. La jugada sigue avanzando y mirad ahora lo que va a hacer Pedri. De nuevo lo mismo que acabamos de ver. Antes de recibir, él ya va a jugar de primeras para el tercer hombre, en este caso es Robert Lewandowski. Fijaros como Pedri, antes de recibir, él ya tiene ese espacio y ya está dibujando este pase para romper entre los dos mediocentros. El Villarreal mostró ser un equipo en el que sus centrales no saltaban de forma excesiva, sino que priorizaban defender la profundidad, conscientes de que el Barça, una de las cosas que mejor hace es atacar la espalda. Y eso el Barça lo aprovechó muy bien, generando estas situaciones constantes de superioridad entre líneas. La jugada avanza y aquí Pedri lo que va a hacer ahora es jugar hacia Lamine Yamal, que está totalmente solo. Es decir, Pedri ha incidido en la primera fase del juego en banda derecha generando esa superioridad, luego ha vuelto a generar superioridad en la media punta con un balón filtrado y ahora va a decidir de forma acertada jugar hacia el futbolista de más talento que tiene espacio como es Lamine Yamal. Para finalmente, antes del gol de Pablo Torre, darle la asistencia con este pase, pierna izquierda, sin mirar, haciendo que, bueno, él recibe entre líneas, aprovecha que Parejo salta sobre la recepción para decir, vale, cuando me saltes yo te fijo y encuentro al futbolista que está a tu espalda, que no es otro que un Pablo Torre, que lo tenemos aquí, que va a recibir, se va a girar y va a lanzar un disparo fantástico. Es verdad que con ese punto de suerte, porque termina tocando, creo que es en Logan Costa, pero la jugada es fantástica, una posesión larga, de variedad de movimientos y con un Pedri, repito, siendo el epicentro creativo de todo. Antes de ir a lo que hizo Lamine Yamal, a lo que le hace tan especial, vamos a volver a romper el prejuicio de Lewandowski, de los que no sale del área. Ayer Lewandowski dio pases a una media de unos 54 metros de su portería. Esto significa que es la misma media a la que normalmente suele hacer los pases Pedri. Para que nos hagamos una idea, Seraldo Becker, el jugador de la Real Sociedad, dio los pases a una media de 76 metros. Sorloth, del Atlético de Madrid ante el Rayo, de 75. Para que nos hagamos una idea, Lewandowski dio los pases a una media de 54. Es decir, 20 metros más cerca de la portería de Iñaki Peña o de Ter Stegen que el resto de nueves. Por lo tanto, podemos parar ya de decir o de comprar el tópico de es que ahora Lewandowski está en el área más veces o es que no se mueve de allí. No, Lewandowski llega más veces de cara porque precisamente baja mucho mejor a mezclarse en el juego. Así que vamos a verlo porque esto merece un análisis breve. Vamos allá. Este es el mapa de pases que recibió Robert Lewandowski. Fijaros cuántos pases recibió el polaco en campo propio. Hasta 9 pases de los 20 que recibió fueron en campo propio. Por lo tanto, prácticamente la mitad en esas zonas de interior para venir a recibir, para generar superioridades. Y luego, mirad también estos, muchos envíos en esa banda izquierda, que como os digo es su zona predilecta. Y en el área contraria, bueno, pues sí recibió evidentemente envíos el bueno de Lewandowski, pero la mayoría son fuera del área y es el que termina llegando ya en ventaja para poder generar esa superioridad. De hecho, esta jugada para mí es muy paradigmática de lo que está haciendo también Lewandowski. Él recibe desde un saque de banda prácticamente como un centrocampista más, se da la vuelta ante Comesaña, fantástico Lewandowski, que se le ve súper fino, se le ve en un punto físico brutal, cómo se da la vuelta, cómo supera a Comesaña. Luego desde aquí mirad el pase que va a dar Lewandowski con la pierna izquierda. Desde ahí Lewandowski va a dar el siguiente pase. Hasta esa posición. Mirad el pase de Lewandowski, lo bien que ha ido, con la tensión, con la precisión necesarias para que Lamine Yamal reciba con tantísimo espacio. Fijaros, Lamine Yamal recibe con prácticamente 10-15 metros respecto a su lateral y a partir de aquí viene Koundé, Rafinha está atacando al central y Lewandowski ya se prepara para cargar el área. Por eso os digo que es tan importante que Lewandowski participe, porque eso aumenta su confianza. Es un jugador que fuera del área, si tiene movilidad alrededor suyo, es muy capaz de ser un jugador muy útil. Ahora, otra cosa, si el juego es pobre, si es plomizo, a partir de ahí que Lewandowski esté fuera y no dentro del área, pues es negativo. Pero esto siempre será una consecuencia de un mal planteamiento colectivo y no suyo. Y ahora sí, ya no queda otra que ir a por lo de Lamine Yamal. Ayer, honestamente, no podemos decir que hasta la jugada de ese pase fantástico estuviese siendo el mejor partido de la temporada de Lamine, pero es que estamos ante un jugador tan superior que ni en su mejor partido, ni quizás tampoco en su segundo o tercer mejor partido de la temporada, porque yo creo que los días, sobre todo
de Valladolid o de Girona fueron superiores. Lamine Yamal se va con una asistencia, por decir algo, porque eso no es una asistencia, eso es uno de los mejores pases que yo he visto nunca. Se va con un penalti provocado, con un disparo al palo que si llega a entrar es uno de los goles de la temporada, y con la sensación de que cada pelota que toca genera alguna situación nueva para los compañeros. Estamos ante la eclosión de uno de los mayores talentos de la historia de este deporte. Lo digo así porque, honestamente, lo de Lamine no tiene nombre, no tiene parangón. Y es que cada partido tenemos que redescubrir al futbolista, tenemos que añadirle alguna cosa nueva. Vamos a ver todo lo que hizo especial ayer en Lamine Yamal. Vamos allá. Para empezar, que un extremo que arriesga desde el pase solo falle un pase en todo el partido, me parece una auténtica burrada. Este es el mapa de pases de Lamine Yamal. Como podéis apreciar, solo cometió un error en el pase de 35 envíos. Un tío que está constantemente, un chaval, un niño, que está constantemente buscando situaciones nuevas, está arriesgando, está siendo valiente desde el envío. Es una barbaridad el nivel de precisión que tiene Lamine Yamal en sus intervenciones. Fijaros como desde esa banda derecha, ahí sí Lamine es mucho más... probablemente Lamine sea el jugador más seguro del ataque desde el pase y el que se mueve menos, porque fijaros, pico derecho, pases hacia atrás para dar continuidad, balones filtrados hacia adelante, envíos hacia el área. De hecho, Lamine dio 6 pases hacia el área contraria, fue el jugador de todo el partido que más balones hacia el área rival dio y volvió a demostrar que es un futbolista absolutamente decisivo. Para empezar la situación del 0-2, hay algo que me llama mucho la atención. Normalmente los pases, los centros se dan porque un jugador, el pasador, detecta un desmarque y lo da. Pero es que en el caso de Lamine quiero que os fijéis en este detalle. Él cuando da el pase, mirad el área. Ningún jugador se está desmarcando. Koundé, Lewandowski, Gerard Martín creo que es, y Eric García. Están todos quietos y es Lamine el que dice, bueno, vamos a ver, ¿por qué no vais donde el espacio lo estoy viendo yo? Que siempre es el espacio en Lamine Yamal en esa zona, en ese segundo palo, para buscar ese tipo de situaciones. Lamine Yamal, para mí, con el balón jugado, no hay un futbolista mejor desde este envío que Lamine Yamal. Es que los mete como quiere, lo hemos visto en la selección, lo hemos visto con el Barça la temporada pasada, y este inicio de curso está siendo una absurdez, pero es que es el pase de Lamine el que marca el desmarque del compañero y no al revés. No es que haya un desmarque y Lamine, que ya sería de muchísimo talento, lo vea y lo dé. No, es que primero Lamine da el pase hacia donde él sabe que va a haber espacio. Y la jugada, evidentemente, termina así. El pase de Lamine es tan bueno que Eric García pues solo tiene que meter la cabeza y ahí cazar el rebote, el bueno de Robert Lewandowski para el 0-2. Pero es que, repito, lo fácil que es jugar con Lamine, que tiene esas cosas, y lo voy a decir así, no me malinterpretéis, pero de Messi, de que los pases de Messi también marcan dónde tiene que ir el compañero, no es nunca al revés. Lo vemos muchas veces, que Messi daba un pase y luego pues Jordi Alba empezaba el movimiento, empezaba Suárez o Neymar o quien fuese. Pero es que ese nivel de interpretación, ese nivel de comprensión del entorno, de lo que sucede en el verde, con 17 años. Es que no tiene ningún tipo de sentido lo de Lamine Yamal. Algo que hace muy bien Lamine Yamal, pero muy bien, es el hecho de jugar de primeras una vez rompe por delante a un futbolista del Barça. Fijaros en esta situación, él va a recibir el balón de Koundé y como Pedri muy bien, cuando se juntan Pedri y Lamine en esa banda, pues ya os digo que suceden cosas, están pasando cosas, pues ahí tenemos el desmarque de Pedri, pero es que Lamine antes de controlar la pelota, él ya va a jugar de primeras. Es decir, él ya antes de que su rival le pueda saltar, él sabe dónde está el espacio, se ha generado el suficiente espacio en esa zona para jugar de primeras. Y la calidad que hay que tener para dar todo tipo de envíos, porque Lamine ahí los da picados, los da filtrados, los da de exterior, como sea, es impresionante. Fijaros, el pase de Lamine es perfecto, bueno, y la dejada de Pedri también, de primeras Pedri, con el exterior del pie, mirad el pie, cómo lo sitúa ahí Pedri también, de exterior, para jugar de primeras sobre Jules Koundé. Y con esos dos genios que tiene el Barça en esa zona, pues bueno, el Barça ha logrado, de una situación de ventaja del Villarreal a nivel posicional, a dejar a Koundé totalmente solo para poder jugar con Rafinha, para poder jugar incluso también con Lewandowski en esa zona, etcétera, ¿no? Para, en definitiva, tener una superioridad manifiesta. Otra acción fantástica en la que se ven dos de los mejores recursos técnicos que tiene Lamine es, de nuevo, el cambio de orientación de Pedri buscando a Lamine, y Lamine va a volver a hacer lo mismo. Antes de controlar, él de primeras, con un balón llovido, va a meter el interior del pie para el desmarque de Jules Koundé. Es decir, él ya va a volver a detectar el desmarque por delante de su compañero y sin apenas controlar la pelota, de primeras acomodando el balón, le va a dar ese pase. Lamine va a volver a recibir, la jugada va a seguir y el jugador
de la Masía va a hacer lo siguiente. Por detrás se va a pasar la pelota a Lamine Yamal, aquí lo tenemos ante Sergi Cardona, la situación es muy difícil porque Cardona ahí le está negando la conducción interior, Lamine va a pisar la pelota y va a hacer un regate de pura creatividad, de puro talento y de pura magia. Fijaros cómo se va de Cardona, con qué facilidad Lamine Yamal lo ha eliminado, y en vez de caerse, que ahí lo normal es una falta, pues Lamine Yamal no se va a caer, sino que encima va a conquistar la línea de fondo y ahí el balón es verdad que se le va un poquito, pero ha vuelto a generar una situación de superioridad. Algo que me gusta muchísimo de Lamine y de Rafinha es cómo se complementan. Fijaros aquí Lamine, cómo él levanta la cabeza. La posición de Koundé, es que repito, fijaros siempre en la posición de Koundé, es perfecta. ¿Qué está haciendo Koundé? Bueno, él ve que está Pablo Torre, por lo tanto está fijando como un delantero, hundiendo tanto a Sergi Cardona lateral como a Parejo, para cerrar ese intervalo. Si Koundé estuviese por detrás, facilitaría el trabajo defensivo del resto. En cambio, él está en una posición en la que está abriendo mucho el pase interior. Fijaros, ahí va a recibir Rafinha, y lo que va a hacer Lamine en esa banda es el desmarque. Una vez ve que Rafinha ha recibido, que Koundé está fijando al lateral, fijaros cómo Koundé está fijando a Cardona, muy bien ahí el francés, pues Lamine Yamal va a decir, ¿sabes qué? El desmarque lo estoy viendo, el espacio ya se ha generado y voy a aprovecharlo para poder atacar el área. Pero sin dudas, la mejor jugada del partido, la mejor acción de las mejores que he visto esta temporada y seguramente las mejores que veremos, es este pase de Lamine Yamal en el 1-5, exterior desde esa posición. O sea, la comba que tiene que hacer la pelota para que Rafinha no tenga ni que controlar, no tiene sentido. Es decir, el pase es tan bueno que lo da entre dos centrales a 40 metros. Para hacerlo tienes que perfilar el cuerpo, es decir, él está en carrera conduciendo y para dar ese pase tienes que adaptar tu trayectoria, frenarte, girar el cuerpo y meter el pie. Y no solo lo da, sino que el balón termina llegando hasta aquí y Rafinha, sin tener que controlar, ya la puede empalar. El gol es una auténtica burrada. Poco más que añadir sobre el partido de Lamine Yamal, es fantástico, ya no solo por la influencia que tiene en las cifras, lleva 9 goles producidos en 7 partidos esta temporada con el FC Barcelona, sino por la incidencia brutal que tiene en todo lo que sucede en el juego, para generar para sus compañeros, para abrir espacios y por lo tanto para dar más dinamismo. Es clave y yo entiendo que Hansi Flick no le esté dando descanso, porque es que Lamine Yamal, honestamente, es no el mejor jugador del Barça, sino el mejor jugador de la Liga a estas alturas, y esto es totalmente verídico. Y ya para cerrar, solo un apunte más, que es el partido de Marc Casado. Entró en el segundo tiempo, estaba tocado, terminó muy agotado ante el Mónaco y volvió a dejar unos minutos de muchísima calidad con balón, defensivamente mostrándose muy agresivo y mejorando la circulación ante un Villarreal ya más cansado con el 1-3 para dormir el partido, tener un punto más de dinamismo. Vimos a un muy buen Marc Casado y esto es una de las grandes noticias de la temporada. Ante la lesión de Marc Barnal, el paso hacia adelante que ha dado también el canterano del Barça. Vamos a verlo. Aquí no se ve, pero fijaros, Marc Casado, no lo estamos viendo en pantalla porque está en el suelo, se lanza Casado como un loco en el suelo, roba la pelota, brutal ahí como consigue lanzarse en ese tackle agresivo, muy Gavi esto, porque realmente tiene una forma de competir bastante parecida a la que tiene Gavi. Va al suelo, logra recuperar la pelota en una entrada y es brutal como logra recuperar ese balón. Pero es que luego va al suelo, recupera la pelota y él ahí encima levanta la cabeza, ve al compañero liberado, en este caso a Koundé, y le da un pase fantástico. Estamos viendo que si algo tiene Marc Casado es la habilidad para jugar sobre los alejados. Muy buen golpeo de balón y la capacidad para calmarse y elegir prácticamente siempre la mejor opción posible. Fijaros cómo el pase es perfecto, llega para Jules Koundé y aquí el Barça ya tiene a Lamine abierto en amplitud para poder hacer el 1 para 1 y a Rafinha, en vez de quedarse en banda izquierda, ya está yendo hacia adentro para poder ser ese jugador que va a recibir en zonas interiores. Otra más de Marc Casado, recibiendo aquí presionado por Ayoce. Él va a recibir y en vez de ir hacia adelante, él va a dar media vuelta y fijaros la ventaja que ya ha generado, se ha ido de su rival, levanta la cabeza, conducción tranquila y ahí el Barça ya ha progresado para poder tener esa ventaja. Pero es que además, ojo, la jugada sigue, logra recibir Pau Víctor en zonas interiores, muy bien Gerard Martín yéndose hacia la línea de banda con ese desmarque para poder atacar la profundidad, evitando el fuera de juego. Y la jugada termina en el 1-4 de Rafinha. Por lo tanto, la jugada nace de Marc Casado con ese giro en su propio campo y lo termina Pau Víctor, que sus minutos de verdad que me encantaron. Ya me gustaron muchísimo ante el Girona y me volvieron a gustar mucho ante el Villarreal. Pocas pérdidas, velocidad en el juego, buena toma de decisiones y además redondeado
con una asistencia. Hasta aquí la lupa de hoy. Me ha gustado muchísimo porque creo que ha habido detalles muy interesantes, que se puede apreciar todo el crecimiento que estamos viendo en este Barça de Flick, el nivel individual de los Pedri, de los Lamine, de los Rafinha, Lewandowski, Casado, incluso Pablo Torre como nota positiva, a pesar de la terrible lesión de Marc-André ter Stegen. Habrá tiempo para analizar todo lo que pueda suceder a partir de ahora, pero hoy era día de celebración por la victoria del Barça. Ya hablaremos de las malas noticias, pero creo que hoy tocaba darle un homenaje a este equipo que ha hecho un partido, ha firmado un partido fantástico en el campo del Villarreal. Como siempre, si os gusta la lupa, dadle like, comentad, compartid el vídeo, que me ayudáis muchísimo a que esto siga creciendo y que podamos seguir haciendo este contenido. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.